Hola, mi nombre es Xavier Marcano, soy un investigador en el Instituto de Física Teórica y hoy vengo aquí a hablar de alguna pregunta que nos habéis hecho sobre las interacciones de Yukawa. Entonces, vamos a intentar explicar qué es eso y lo vamos a hacer con una taza. Bueno, justo esta taza no es la que nos vale, pero seguro que habéis visto alguna vez una taza del CERN en el que aparece escrito lo que es el lagrangiano del modelo estándar. ¿Qué quiere decir el lagrangiano? El lagrangiano es una descripción matemática, una fórmula si queréis, en la que metemos todas las partículas que conocemos y básicamente eso nos da las reglas del juego de cómo se mueven y cómo hablan entre ellas. Entonces, de las diferentes piezas que hay en esa taza, hay una que es la interacción de Yukawa. Entonces, esa de ahí es una muy concreta en la que nos va a meter varios fermiones, partículas como electrones, como muones, como los quarks, con el Higgs. Pero este Higgs no va a ser solo el bosón de Higgs del que hemos oído hablar tanto, sino que va a ser un poco el campo de Higgs. Y eso va a querer decir que nos va a decir, vale, si por un lado cómo hablan los fermiones con el Higgs, pero también nos van a decir cómo hablan con el campo. Lo que es lo mismo, nos va a llevar a decir cómo es la masa de estas partículas. Pero bueno, el cómo es igual no es la palabra concreta. Vamos a intentar entender un poquito por qué, porque este mecanismo de Higgs, esta interacción de Yukawa, no nos explica todo lo que nos gustaría que nos explicase. Entonces vamos a intentar estudiarlo en detalle y para eso vamos a tener que escribir algunas fórmulas y dibujar algunos diagramas de Feynman. Para mucha gente seguro que no es nuevo porque en más vídeos de nuestro canal ya los hemos usado, pero bueno, vamos a intentar ir poquito a poco. Entonces, antes de nada, igual alguien ya se está planteando, estamos hablando de Yukawas y estamos hablando de Higgs. Son nombres de dos físicos muy famosos porque tuvieron contribuciones muy importantes. Pero, ¿qué tiene que ver Yukawa con esto del Higgs? Pues todo y nada, porque Yukawa fue un físico japonés que recibió el premio Nobel en 1949 y el premio Nobel lo recibió por la predicción de los mesones. Los mesones son unas partículas que este físico introdujo para intentar entender por qué los protones dentro de un núcleo se mantenían unidos. Entonces él predijo una partícula que iba a ser la intermediaria entre la fuerza que sufrían los protones y los neutrones para mantenerse pegados y que simplemente la carga de los protones no los repeliese y los núcleos desapareciesen. Esta partícula intermedia, él llamó mesón, pues resulta que se encontró unos cuantos años más tarde. No se encontró uno, sino se encontraron muchos tipos. Resultó que la teoría de Yukawa no era correcta, porque al final se ha ido descubriendo muchas cosas, como que los protones, los neutrones no son partículas fundamentales, pero su predicción de existencia de estos mesones sí que resultó ser cierta y por eso le dieron el premio. ¿Qué es lo que pasaba? Que el tipo de interacción, el tipo de forma en la que se hablaban estas partículas involucraba dos fermiones, como eran los protones y los neutrones, con un campo escalar. En su caso sería el pión. Este tipo de interacción es la misma que resulta que en la teoría del mecanismo de Higgs termina apareciendo para decirnos cómo hablan los fermiones con el escalar, que en este caso es el Higgs. Como el tipo de interacción es la misma, se ha mantenido el nombre de interacción de Yukawa o simplemente de Yukawa. Vale, pues vamos a intentar mirar un poquito más en detalle la fórmula, la parte de Yukawa de la fórmula que nos aparece en la taza. Pero para intentar explicarlo, dejadme que lo ponga un poquito más simple. Entonces, lo que tenemos ahí es un término que tiene una forma así. Entonces me diréis, esto es más simple, ¿no? Pues vaya mierda. Bueno, tendréis razón, pero dejadme intentar explicaros por qué creo que esto es más simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos estas Fs que nos quiere decir que son dos fermiones. Esta phi es una forma que tenemos a hablar de un campo escalar, y el Higgs va a estar por ahí metido. Entonces lo que tenemos son dos fermiones y un escalar. Es justo el tipo de interacción que Yukawa introdujo en su momento. Entonces por eso este término, que ahora está relacionado con el mecanismo de Higgs, le llamaremos Yukawa. Y en honor a eso, delante de esto vamos a poner un numerito, que le vamos a poner una Y de Yukawa, y va a tener una pequeña f, porque en principio va a marcar a qué fermión se está refiriendo cada vez.
Vale, veamos un poquito cada parte. Lo que tenemos aquí son dos fermiones que pueden ser, por ejemplo, dos electrones. Uno de ellos tiene una barrita ahí. Esa barrita lo único que nos va a hacer es darle la vuelta a las cargas. Si, por ejemplo, tenemos un electrón que tiene carga eléctrica -1, esto de aquí va a querer decir que tiene un electrón menos con una barra, así que va a tener un electrón más, va a tener una carga positiva, y por tanto la suma de estas dos cosas tiene una carga total 0, que es lo que necesitamos cada vez que escribamos una cosa así, que todas las cargas se cancelen entre ellas. Tenemos también esta L y esta R. Esto quiere decir la quiralidad de las partículas. Básicamente necesitamos un electrón, pues la parte right-handed, la parte derecha del electrón, tiene que combinarse con la parte izquierda del electrón. Este es el tipo de estructura que necesitamos por diferentes motivos en esta interacción de Yukawa. ¿Nos sirve para algo? Para lo que vamos a hablar ahora no, pero el hecho de que exista esta estructura derecha-izquierda tiene una consecuencia simple e inmediata y que nos dice básicamente que el modelo estándar no está bien, que es si nos fijamos en los neutrinos. Resulta que en el modelo estándar solo tenemos neutrinos de izquierdas. Entonces, si quisiésemos escribir una interacción de Yukawa para los neutrinos, que al final del día sabemos que nos dará su masa, necesitaríamos un neutrino de derechas. Como no tenemos un neutrino de derechas, no tenemos interacción de Yukawa y por tanto no tenemos masa para los neutrinos. Ahora bien, de las oscilaciones de neutrinos sabemos que los neutrinos sí tienen masa. Entonces, ¿quiere decir eso que el modelo estándar está mal? Pues la verdad es que sí. No, God! No, God, please, no! Simplemente por eso sabemos que el modelo estándar no sé si está mal o no está completo. Os dejo a vosotros que penséis cómo describirlo. Pero el hecho es que a través de la interacción de Yukawa y a través del mecanismo de Higgs no podemos explicar la masa de los neutrinos. Podríais decir, pues introduzco un neutrino de derechas, así puedo escribir este término y explicar la masa de los neutrinos. Sí y no. Resulta que al hacer eso, los neutrinos son tan especialitos que podríamos abrir una nueva vía para, digamos, nos entrarían muchas preguntas que nos quedarían sin explicar. Entonces, bueno, si queréis de eso podemos hablar en otro vídeo que da para largo. Entonces, por ahora nos podemos olvidar de esta L y esta R para el resto del vídeo. Entonces, este campo es el campo de Higgs y es importante hablar del campo de Higgs y no del bosón de Higgs. Pero bueno, el bosón de Higgs va a estar aquí dentro y de hecho, si nos fijamos aquí, nos va a dar dos partes. De estas dos partes que nos van a interesar a nosotras, una va a involucrar el bosón de Higgs, que lo voy a dibujar en un diagrama de Feynman, tal que así. Esta pata sería un bosón de Higgs y estas dos patas de abajo serían los dos fermiones. Lo que tenemos aquí es un vértice, un punto en el que hay tres partículas que hablan entre ellas. Entonces, este tipo de diagramas, si no los habéis visto antes, lo que nos dicen es cómo evolucionan las partículas y lo podemos leer en diferentes orientaciones. Si, por ejemplo, leemos como que el tiempo va de arriba a abajo, lo que estaríamos diciendo es que un Higgs se está desintegrando en dos fermiones. Si lo leyésemos de abajo a arriba, podríamos ver cómo dos fermiones están colisionando entre ellos para producirnos un Higgs. Este puntito de aquí es la interacción y el peso de esta interacción nos lo da el numerito que tenemos delante, es decir, un acoplamiento de Yukawa. Entonces, cada vez que tengamos una cosa así, lo que vamos a tener es una interacción, un acoplamiento de Yukawa ahí delante. Vale, pero esto tiene otra consecuencia y es, podríamos dibujar una cosita así muy parecida, que se parece mucho, porque tenemos aquí los dos fermiones, pero la diferencia es que ahora no vamos a tener un Higgs. Lo que vamos a tener aquí es la nada. Es decir, vamos a decir que estos dos fermiones, en vez de estar hablando con un Higgs, lo que están hablando es con el campo de Higgs, que lo marcaremos así con una X para decir que están hablando con el vacío, digamos. Este tipo de, digamos, hablar con el vacío tiene una cantidad, nos da una cantidad que le solemos llamar V y que más o menos vale 174 gigaelectronvolts. ¿Por qué este valor? Bueno, si queréis eso lo hablamos en otro vídeo que también da para largo.
Entonces, esto de aquí, aunque dibujemos esta pata, nos la podemos imaginar como que no está, pero es básicamente un fermión que entra y sale, entonces básicamente es como que está desplazándose a lo largo de este vacío. ¿Cuánto siente el vacío? ¿Cuánto le lastra el vacío? Eso nos lo va a dar esta V que tenemos aquí y otra vez este mismo vértice que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a tener es la misma interacción de antes por una V. Y esto, como decíamos, es simplemente una partícula que se va moviendo, que está lastrada por su interacción con el vacío. Entonces esto es básicamente el mismo efecto que hace el que una partícula tenga una masa. Entonces este producto de aquí lo identificaremos como una masa. Entonces, ¿qué consecuencia tienen estas dos cosas? Si os fijáis, la masa y la interacción con el Higgs tienen los dos el mismo coeficiente. Por lo tanto, si pintásemos en un gráfico, en un eje la masa y en el otro la interacción con el Higgs, lo que tendríamos en principio sería una recta. Entonces, una recta en la que diferentes partículas de diferente masa van cayendo a lo largo de aquí. Cuanto más masiva sea la partícula, más fuerte es su interacción con el Higgs. Lo hemos medido, los experimentos que están estudiando el Higgs lo han medido y hasta ahora todas las partículas están cayendo a lo largo de esta línea. Entonces diréis, muy bien, esto quiere decir que el mecanismo de Higgs funciona y que explica cómo adquiere la masa los fermiones. Tendréis razón si decís el cómo. Lo que nos dice es cómo adquieren la masa las partículas. La cosa está en que nos dice cuál es su masa. Porque al final no sabemos cuál es el Yukawa. Entonces imaginaos, queremos explicar cuál es la masa del electrón. Diremos, vale, pues esta masa del electrón es simplemente la que aquí, cogiendo el Yukawa del electrón, lo multiplico por este numerito y me sale la masa del electrón. Digo, vale, ¿cuál es la masa del muón? Pues lo mismo, lo único que ahora aquí en vez de tener la masa del Yukawa del electrón, lo que tendré será el Yukawa del muón. Si resulta que yo mido, como hemos hecho, que el muón es más pesado que el electrón, simplemente quiere decir que el Yukawa del muón es más grande que el Yukawa del electrón. Simple, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que unos Yukawas son más grandes que los otros. De hecho, si nos fijamos en en el fermión más pesado, que sería el top, tiene un Yukawa más o menos de 1. Si nos fijamos en el electrón, que es el fermión que interviene en este mecanismo más ligero, tiene un Yukawa que es 6 órdenes de magnitud más pequeño. Todos los demás se quedan entre medias en un patrón que no lo conocemos y no entendemos por qué. Y de hecho, si quisiésemos meter a los neutrinos aquí, estaríamos diciendo que tendrían un Yukawa que es 12 órdenes de magnitud más pequeño que el Yukawa del top. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? A esto muchas veces nos referimos como el puzzle del sabor. Y decimos puzzle y no problema porque, bueno, realmente no es un problema, podría ser así. Simplemente son los valores que la naturaleza ha decidido dar a estos Yukawas y por tanto a estas masas. Pero no nos gusta, digamos que nos gustaría entender un poquito más qué hay detrás de todo esta diferencia y si de verdad podemos explicar este patrón. De hecho, bueno, hay muchas teorías y mucha gente trabajando en este tipo de cosas, intentando meter nuevas simetrías para explicar por qué pueden ser así, pero digamos que hasta ahora ninguna funciona y bueno, la investigación sigue en este campo.